El tema que trataremos el día de hoy se llama Más valentía, menos cobardía. Mencionamos en la clase anterior el interés de Pablo de querer ir a Roma, y es lo que justamente les escribe a ellos. Pero ¿por qué tenía tanto interés? ¿Por qué tenía como objetivo llegar a Roma? Vamos a ver un poco lo que le sucede a Pablo antes de llegar a Roma. Bueno, la historia nos enseña en el libro de Hechos que él antes de llegar a Roma primero llegó a Jerusalén. A pesar de que había sido advertido por un hombre llamado Agabo, este hombre tenía el don de la profecía y fue guiado por el Espíritu Santo y le advirtió a Pablo que sería atado, sería arrestado. Pero Pablo le responde firmemente y esto lo vemos en Hechos 21:13. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Claro, los hermanos estaban preocupados qué le iba a pasar a Pablo, pero el llamado y la certeza que Dios lo había elegido y salvado era realmente el respaldo de su vida, y Pablo se movía en el eje de Dios y su voluntad. Y ya no era en sus propias fuerzas, experiencia o tiempo. Y efectivamente, cuando Pablo fue a Jerusalén, dio su testimonio de lo que Jesucristo había hecho en su vida y en su ministerio con los gentiles. Pablo sabía que era luz del mundo y el Señor lo había puesto en el mundo para que justamente predicara las buenas noticias. Y también tú y yo somos luz del mundo, puestos por Dios. Sin esa luz el mundo anda en oscuridad. El mundo no tiene luz propia, está en tinieblas y tú lo sabes, yo también lo sé. Por eso continuamente la gente tropieza y cae. Y como dice la palabra, una luz encendida no puede esconderse debajo de una caja. Y lo vamos a leer en Lucas 11:33 dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o lo pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa pueden ver su luz. Tú y yo conocemos la verdad. Somos luz y no podemos callar. Tiempo de tarea. Tarea. La primera tarea que vas a hacer es la siguiente. Vas a preparar una tarjeta con motivo de estas fechas y anunciarás las buenas noticias a un vecino o familiar que no conozcan de Jesús. Explicarás lo siguiente: ¿por qué Dios tuvo que tomar forma de hombre y nacer como uno de nosotros? También, ¿cuál fue el propósito de su nacimiento? Lo siguiente será cuál fue la diferencia de Jesús y nosotros en el desarrollo de su vida. Siguiente, ¿por qué tuvo que ir a la cruz y morir? La siguiente explicación en la tarjeta es ¿qué representa su resurrección en la vida de aquel que cree y se arrepiente? Luego de eso, llevar a la persona a reconocer sus faltas, pedir perdón y creer en la vida y obra de Jesús. Continuando con el relato de lo que nos habla Hechos, la palabra nos enseña que muchos judíos, al escuchar sobre el ministerio de Pablo, lo acusaron que él estaba enseñando a los judíos que vivían entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Y cuando Pablo estaba participando en el templo en una ceremonia según la ley de Moisés sobre el nazariato consistía en hombres que hacían votos delante de Dios por un tiempo y se rapaban la cabeza. ¿Qué dice la palabra? Unos judíos vieron a Pablo en el templo y alborotaron a la gente acusando a Pablo que iba en contra de las leyes judías y que llevaba gentiles al templo. Este registro histórico lo encontramos en Hechos capítulo 22 del versículo 26 al 29. Esta acusación desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Y cuando estaban a punto de matarlo, llegó el comandante y el regimiento romano. Y cuando la turba vio a la tropa romana, dejaron de golpear a Pablo.
El comandante tuvo que arrestar a Pablo y ordenó que le pusieran cadenas. Todo esto está en Hechos 21 del 31 al 33. ¿Qué estaba pasando? Se estaba cumpliendo la profecía de lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. Esto no lo atemorizó, sino que sumó más valentía sobre su vida. ¿Por qué? Porque él sabía delante de quién estaba y quién era su respaldo, Dios mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en un momento la gente se puso tan violenta que querían matar a Pablo y los soldados romanos tuvieron que cargar a Pablo sobre sus hombros para protegerlo. Eso lo vemos nosotros en Hechos 21, 35, 36. Pero Pablo tenía en claro cuál era su misión y pidió al comandante hablar con la gente. Increíble, ¿verdad? Esta gente quería matarlo, pero él no dejaba de anunciar el evangelio y de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Más valentía en la vida de Pablo, menos cobardía. Y compartió su testimonio de lo que había sido antes y cómo el Señor le había confrontado con su pecado y le había mostrado lo que sería desde allí en adelante. Eso lo podemos ver en Hechos el capítulo 22. En Hechos 22, 14, 15 dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y verás al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y mencionó también su misión entre los gentiles. Cuando él mencionó esto, produjo una indignación entre los judíos. Pablo no se atemorizó a pesar que recientemente lo querían matar. Lo que él había mencionado, que estaba dispuesto aún a morir por el nombre de Jesús, lo estaba afirmando con su propia vida. Había sido elegido como luz y no se iba a esconder. Ahora viene el segundo tiempo de tarea. En primer lugar, escribe 3 áreas donde el Señor ha transformado tu vida. Segundo, comparte alguna vivencia donde evidenciaste y anunciaste que Jesucristo es tu Señor y Salvador, a pesar de la oposición, amenaza, burla o despido, etc. Quería compartirles mi testimonio. Yo conocí al Señor a los 14 años y yo tenía amigos en el barrio y como amigos nos gustaba celebrar, nos gustaba estar juntos, organizábamos algunas fiestas. Bueno, en realidad organicé como 3 o 4 fiestas, no más, porque todavía era bastante chiquilla. Pero estas fiestas personalmente para mí eran sin alcohol, sin fumar, solamente nos gustaba bailar. Luego con el grupo jugábamos vóley, corríamos y bueno, llegué a conocer al Señor. Y lo que me impactó de Jesucristo fue su amor y lo que Él hizo en la cruz por la humanidad. Me impactó tanto que realmente anhelaba estar solamente en la iglesia, orar, evangelizar, estudiar la Biblia, cantar, y esa era mi vida. Entonces decidí compartirles las buenas noticias a mis amigos, pero lamentablemente ellos me dieron la espalda, se burlaron. Recuerdo muy claramente que estando en la puerta de mi casa y les hablaba de Cristo, toditos, parece que se habían puesto de acuerdo, toditos me dieron la espalda y comenzaron a alejarse. Y uno de ellos me tiró un Buda color verde y burlándose, ¿no? Bueno, una de mis amigas, también muy cercanas a mí, me tiró la puerta en mis narices. Pero gracias a Dios, después de llorar y sufrir y orar también, eh, 2 de ellas se convirtieron. Y posteriormente ya con ellas subíamos a los carros a evangelizar y en el barrio comenzamos a hacer teatros de evangelismo. Entonces nuestra vida dio un giro porque eso es lo que hace el poder de Dios, el Evangelio. Continuando con el relato de la vida de Pablo, en Hechos nos registra que días después de que Pablo fue arrestado,
el comandante romano y los soldados se enteraron que Pablo era ciudadano romano y tuvieron temor porque lo habían encadenado. Y al día siguiente el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en el Concilio Supremo, que también era llamado el Sanedrín. Este Sanedrín era como una asamblea, ¿no? Que estaba conformado de personas, se les llamaba sabias, era un grupo de 23 a 71 rabinos y hacían la función de jueces, ¿no? ¿Y qué es lo que aplicaban? Aplicaban la Torá, o sea, el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Que es justamente la Torá. Este comandante quería averiguar de qué se trataba el problema por el cual estaban acusando a Pablo, y por eso es que presentó a Pablo delante de todo este Sanedrín. Y Pablo habló de lo que creía y por eso dijo, y esto lo vemos en Hechos 23:6, miren lo que les menciona. Hermanos, le dice, yo soy fariseo al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Cuando él mencionó esto, dividió el concilio, hubo una gran discusión. ¿Por qué? Porque algunos creían en la resurrección, otros no. El comandante, teniendo temor que lo despedazaran a Pablo, le pidió a los soldados que lo llevaran a una fortaleza como un resguardo. Cuando Pablo estuvo resguardado en esta fortaleza, miren lo que pasó. Vamos a ver en Hechos 23:11, sucedió algo muy interesante. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar las buenas noticias en Roma. Es por eso que vimos en la clase anterior el interés de Pablo de ir a Roma. Y es lo que justamente él escribió en la carta en el capítulo 1, ¿no? Que vimos anteriormente. Su deseo de ir a Roma era por obediencia al Señor. Y cuando Dios le confirma, estando él en la fortaleza, realmente le dio a Pablo valentía. Pablo estaba totalmente identificado con el Señor y su voluntad. Pablo tuvo que pasar todavía un periodo de tiempo presentándose delante de gobernantes de diferentes regiones, como Cesarea, como el Señor ya le había anunciado que se iba a presentar delante de gobernantes y de reyes, ¿no? Y los judíos nuevamente interfirieron para que el gobernante Festo de Cesarea enviara a Pablo a Jerusalén con el propósito de quitarle la vida. Y Festo le preguntó a Pablo si estaba dispuesto a ir a Jerusalén, y Pablo respondió que no, y él añadió, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Y vemos en Hechos 25, el versículo 9 y 10, que Pablo respondió firmemente, si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Muy bien, le respondió Festo. Has apelado al César y al César irás. Posteriormente se presentó ante el rey Agripa, quien se sintió persuadido por el mensaje, y el rey le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Esto lo encontramos en Hechos 26:32. La Biblia nos enseña que Pablo llegó a Roma, pero estaba custodiado por un oficial romano llamado Julio. Y al llegar a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Esto está en Hechos 28:16. Pablo, a pesar de que estaba custodiado, él siguió dando testimonio de su fe a los líderes judíos y mencionaba que estaba atado con estas cadenas porque cree en la esperanza de Israel. Él creía que el Mesías ya había venido y ese era su anuncio. Entonces, en Hechos 28:23 nos enseña que Pablo estaba en confinamiento, pero esto no fue obstáculo de predicar las buenas noticias y algunos creyeron y otros no.
en el versículo 30 nos habla que él estuvo confinado durante 2 años, pero recibía a todos los que le visitaban y él proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Más valentía, menos cobardía. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16 lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio, él sabe muy bien que a hablar del Evangelio iba a provocar una reacción en las personas como en el día de hoy. Pablo sabía a lo que se estaba exponiendo. Decir que no se avergüenza del Evangelio habla de una determinación de no quedarse callado de esta buena noticia que tiene en su vida. Para él, esta buena noticia que es Jesucristo es un tesoro que él tenía en su vida y no podía quedarse callado. Cuando uno tiene vergüenza, por lo general es por el temor a la gente de no quedar mal. Uno tiene vergüenza porque no tiene la seguridad o convicción de lo que cree o hace. ¿Qué nos impide predicar el Evangelio? Muchas veces nos ha impedido seguramente el rechazo de la gente, la burla, la crítica, el odio, el cortar amistades, como les contaba, que no confíen en ti, temes de hacer el ridículo, temes a las etiquetas, como el gobernante Festo le dijo a Pablo: estás loco, ¿no? Entonces, la vergüenza, por lo general, siempre es a la reacción de la gente. Pero Pablo dice que no me avergüenzo de qué, del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿De quién viene? De parte de Dios. Cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, está hablando que no es un cobarde. Y es interesante ver en Apocalipsis 21:8, cuando ya estamos dentro del juicio final, miren lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. En este texto, ¿qué está encabezando? Los cobardes. Estamos en un tiempo que no podemos callar. Creo que este confinamiento ha sido un entrenamiento de parte de Dios para enriquecer nuestras vidas, como lo fue para Pablo. Las cadenas no frenaron su misión. Pablo no se avergonzó porque su mirada estaba puesta en Dios. El texto dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y esta palabra poder viene del original griego dunamis, que significa dinamita, ¿no? Y realmente significa ese poder, la fuerza que procede de Dios. Es un poder en acción. Ese poder lo podemos ver cuando Dios libertó a su pueblo, cuando Dios ordenó a la creación que se hiciera y se hizo. El poder de Dios en el Evangelio produce un impacto en la vida de las personas. Nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Es capaz de transformar la vida, de redimirnos, de santificarnos, de justificarnos. Y eso sucede para todo aquel que acepta su amor, su perdón, su redención y cree en el poder del Evangelio. En Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta buena noticia que es el Evangelio, Cristo en nosotros, hace posible que a través de la fe en Cristo nosotros seamos justos ante los ojos de Dios. La fe es necesaria para ser salvos, tal como lo afirma en este pasaje. La fe en Dios nos muestra cómo estábamos y hacia dónde íbamos, ¿verdad? Estábamos perdidos, ¿no? Y la fe nos ayuda a poder depender totalmente de Dios y creer que Él va a cumplir sus planes y propósitos con nosotros. También la fe nos ayuda a enfrentar diferentes pruebas.
a tener paz, a tener esa quietud en nuestra vida y no estar luchando en nuestro interior. Tenemos el ejemplo de Pablo, que vivía confiado en el Señor a pesar de estar confinado, a pesar que querían matarlo y muchas cosas más, ¿no? Pero él estaba bien agarrado y bien puesto porque creía en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si recordamos en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6, nos habla de que Abraham creyó a Dios cuando el Señor le dijo que así como las estrellas, así sería su descendencia. La fe en Dios y en su obra redentora es la llave de entrada a su presencia. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto está en Hebreos 11:6. La Biblia también nos enseña en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por eso, hermana querida, te animo a tener un tiempo a solas con el Señor. Comprométete ahí delante de tu Dios y pídele ser una mujer valiente, llena de fe, que no se avergüenza del Evangelio. Comprométete delante del Señor para ser de bendición, para ser luz y sal en este mundo y no tengas vergüenza del Evangelio. Muchas bendiciones. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar, que brille su amor.
déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.